Saludo con afecto al doctor Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, para hacerle la pregunta, una pregunta que sé no tiene una respuesta fácil. Doctor, ¿las políticas públicas del gobierno federal han frenado la pobreza? ¿El esfuerzo que actualmente está haciendo este gobierno y los esfuerzos anteriores que conocimos como Solidaridad, Progresa, Oportunidades, que seguramente fueron esfuerzos genuinos por abatir la pobreza, han dado resultados o no los han dado? Te saludo, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar con ustedes, Víctor Hugo Hernández, muchísimas gracias. Mire, pues realmente, digo, la pobreza como tal, medida por el Coneval desde hace años, por el INEGI también, hemos visto muy persistente en términos, digamos, absolutos, aunque en términos porcentuales había venido ligeramente, pero había venido bajando. Y se habían ido reduciendo lo que llaman las carencias que existen, como por ejemplo un piso firme o acceso a la seguridad social o acceso a servicios de salud, etc. Sin embargo, en estos programas que eran muy focalizados, también se requería que hubiera mayor crecimiento económico. Y por ello es que quizás la pobreza tampoco se redujo como se hubiera querido. Debemos de decir, sin embargo, que este elemento de crecimiento económico es fundamental porque cuando uno ve, por ejemplo, la pobreza que existe en el centro y norte del país es muchísimo menor de la que existe en el centro y sur. Y en el centro y norte lo que tenemos es que estas economías hasta el 2018, 2019 estuvieron creciendo entre un 4 y un 5,5% en promedio durante los 15 años anteriores. Y eso permitió, sin duda, una reducción de la pobreza muy importante. Sin embargo, en el centro y sur del país, esto no ocurrió. Teníamos tasas de crecimiento del 2 o hasta del 2% como más. En la Ciudad de México, por ejemplo, en promedio en Puebla, 2%, mientras que en el sur del país a veces teníamos tasas de 0 o incluso negativas. Entonces, tenemos una combinación de programas sociales por un lado y de crecimiento económico por el otro, que tienen que ir de la mano. En los últimos años, digamos, se desmantelaron algunos de los programas sociales que estaban muy focalizados, se hicieron programas como generales, con un padrón de usuarios o de beneficiarios muy poco claro, o sea, no se sabe, hay repeticiones, en fin, y a estos programas se les haya metido dinero, pero no se está viendo en la pobreza. La pandemia, con la reacción tan poco sólida, poco firme del gobierno para salvar empresas, para salvar empleos, para salvar ingresos de personas, sobre todo los que no podían dejar de salir de casa, significó pues un incremento en la pobreza enorme, que se calcula alrededor de 10 millones de personas solamente el año pasado. Así es que, pues por ahí están las cosas en este momento. ¿Cómo la ve? Doctor, interesante el análisis desde esta perspectiva. Cualquier ataque a la pobreza atraviesa necesariamente primero por el crecimiento económico. Podría parecer algo elemental, pero encierra una profundidad y una complejidad interesante, el crecimiento económico. Bajo esta óptica, los programas, ya ve, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues le ha puesto particular énfasis a este ataque a la pobreza a través de programas asistenciales y de apoyo, por lo menos 10, 11, 12 programas de alta envergadura que se llevan algo así como el 65% del presupuesto de desarrollo social. ¿Correcta este enfoque? Pues, digamos, partimos de que tenemos recursos escasos en la economía, Víctor Hugo, y por lo tanto se tienen que utilizar de la manera más eficiente para el propósito que se busca. El problema de los programas sociales de esta administración ha sido que han sido como generales, no han ido precisamente ahí donde se necesitan más. Incluso en Signos Vitales tenemos un trabajo en donde sale que hay una correlación entre programas sociales y no pobreza, sino más bien programas sociales y el padrón electoral, por ejemplo. Y esto nos hace ver que tienen cierto corte pues, electoral, aparentemente, por lo menos. Entonces, poco el dinero gastado de manera pues, no muy directa, digamos, o no directa a quien más lo necesita, tiende a generar
pues poca efectividad en los resultados. También es cierto que el programa más importante por mucho está siendo el programa de adultos mayores y que ahora recientemente el presidente decretó que fuera a partir de los 65 años, y esto va a meter, o ya está metiendo de hecho, una presión muy fuerte en las finanzas públicas que vamos a ver los resultados en los próximos meses y en los próximos años. Esto creo que vale también la pena mencionar. No estoy en contra de esa posibilidad, sino sí, de lo que sí estoy, de lo que me parece es que tiene que ir acompañado justamente de una visión íntegra que permita que tengamos un sistema de protección social universal que haga mucho más parejo el piso y por lo tanto haya mucha menos desigualdad en nuestro país. Entiendo que es una especie como de tiro de escopeta, ¿no? En lugar de ser tiros de precisión, donde los perdigones pues van para muchos lados, pero no necesariamente van para los puntos más neurálgicos. Entiendo esta idea, doctor. Ahora bien, sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho en que estos programas nosotros no los vemos en nuestros datos y en nuestros números. Él dice tener otros datos y otra percepción. Y él argumenta mucho que parte de estos dineros, de esta riqueza que se ha generado, que se ha dado en programas asistenciales, no la vemos porque se dan en microeconomías, donde el dinero corre en la tienda, con el de las verduras, con el zapatero, con el agricultor, en economías cerradas o en economías más, pero que ya hay finalmente una derrama y con ello también un mejoramiento de la vida social. ¿Es correcta esta apreciación? ¿Podría ser correcta, doctor? Bueno, sí vemos que evidentemente pues el dinero cae, quizás no cae de la mejor manera posible y sí derrama, pero ese componente ha sido complementado quizás de manera mucho más importante, bueno, en términos monetarios muchísimo más importante, 3 o 4 veces más, por las remesas extraordinarias que México está recibiendo de los paisanos en el norte, en el país del norte. Sabemos que andan en más de 40,000 millones de dólares, cuando hace 3 años eran 20 o 25,000. Esto deja ver dos cosas. Porque hay mucho más pobreza en el país, mucho más necesidad, de modo que la gente, los parientes que están en el norte, tienen que enviar más dinero. Esto se ve ya en clases medias, no solamente en las clases más pobres. Y por lo tanto, sí tenemos una combinación de remesas de estos programas sociales como escopeta, que han permitido que el consumo interno no caiga tanto como hubiera podido caer. Y eso lo vamos a ver en los próximos datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, que el INEGI está por sacar pues a fines de este mes o principios del próximo. Así es que en muy poco tiempo vamos a tener los resultados, los datos reales del INEGI en términos de pobreza. Doctor, te agradezco este intercambio de impresiones, te agradezco mucho que hayas estado en este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo, doctor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Enrique Cárdenas, de esta asociación Signos Vitales, dándonos puntos muy importantes en torno a cómo entender la pobreza.